Es una nueva serie. Le he titulado Señales. Amén. Señal es un término que proviene del latín, como todo el idioma español, ¿verdad? Proviene del latín, otros del griego. Pero este proviene del latín, se llama signalis. Se trata de un signo, seña, marca o medio que informa, avisa, advierte de algo. Este aviso permite dar a conocer una información y realizar una advertencia o constituirse como un recordatorio. Las señales son un aviso de algo que viene o algo que está por suceder, por un lado, y por otro lado también se manifiesta cuando hay una señal y esa señal nos dice o el significado o nos da indicios de algo que es en sí. En esta serie vamos a estar viendo algunas enseñanzas acerca de las señales de Dios que nos pueden ayudar a entender estos tiempos y también nos puede ayudar a entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Mateo 24. Ahí los discípulos le están diciendo al Señor cuándo serán los últimos tiempos, qué señal va a haber en los últimos tiempos. Y dice la palabra así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Los discípulos le preguntan al Señor cuándo será el fin del siglo, y Jesús le responde: estas señales van a ser el aviso, te van a anunciar que el final se está acercando. Y entonces comienza a dar una serie de señales que cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia. Pero ¿qué dice el Señor? No os turbáis, no tengan miedo, porque es necesario que esto acontezca. ¿Okay? Pero hoy quiero hablar específicamente, no te voy a hablar de la profecía, sino te voy a hablar específicamente de 3 condiciones necesarias que tenemos que tener para identificar las señales de Dios. Más adelante vamos así a hablar de señales más proféticas y cosas así. Y así, vamos a poner un ejemplo práctico de señales, y qué más práctico que las señales del tránsito, ¿verdad? El tránsito tiene señales y que nos ayudan a manejar, ¿verdad? Y si obedecemos las señales, nos garantiza que vamos a llegar sanos y salvos a nuestro destino, ¿sí o no? Pero si ignoramos las señales del tránsito, lo más probable es que no llegamos ni sanos ni salvos, ni nunca lleguemos. ¿Verdad? La luz roja, ¿para qué? Robert, ¿para qué la luz roja? A pararse. Hay señales que requieren inmediatez, acción inmediata. Hay señales que son avisos inmediatos que tenemos que atender. Hay mucha gente que están dándole señales y no las atienden. Amén.
cosas que están viniendo a su vida y no le están prestando atención. Eso también le pasaba al pueblo de Israel. Los profetas de Dios eran instrumentos de Dios para señal. A través de la profecía, Dios mandaba señales. El aviso. Los profetas de Dios eran una señal viva de lo que Dios iba a hacer. Mucha gente le entraba por un oído, le salía por el otro. Y al final acontecía. Y entonces se acordaban, ay, lo que dijo el profeta. Pero como que el ser humano no aprende la lección. Le vuelve a pasar una y otra vez, y una y otra vez. Pero nosotros no. ¿Verdad? Nosotros no somos así. En Jonás 3, del 1 al 5, habla acerca de un aviso. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, Jonás, desciende, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar de la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Nínive era la que, hasta el mayor de ellos, amén. Nínive era la capital del imperio asirio, conocida grandemente por su maldad. Había mucha maldad en esta ciudad de Nínive. Era famosa. Y el cúmulo de la maldad hizo que Dios activara un juicio contra la ciudad. Eso es una capacidad que tienen los seres humanos, de hacer que Dios se ponga bravo, que la ira de Dios se encienda. Cuando lo antinatural lo quieren hacer natural. Cuando quieren rediseñar lo que Dios diseñó, pues entonces se activan los juicios de Dios sobre la tierra. Cuando le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hoy hay unas cuantas Nínive. Hay unos cuantos Nínive. ¿Ven? Usted nada más va a South Beach, ahí en Miami, y ahí está Nínive. Y si va a Ybor City aquí por la noche, los sábados, ahí está Nínive. Ahí está Nínive. Hay muchas Nínive. Pero Dios es un Dios de amor y de compasión que envía señales primero. Ante de una destrucción, ante de un juicio, es porque Dios ha enviado muchas señales. Dios envió a este profeta que también no quiso escuchar las señales de Dios. Dios le dijo, ve a Nínive, y él fue para otro lado. Y muchas veces nosotros estamos como Jonás. Dios nos está hablando y nosotros estamos yendo para el otro lado. Y Dios nos está hablando y nosotros yendo para otro lado. Hasta que viene un pez y nos traga. Jonás estuvo 3 días en la barriga de un pez. Ese pez representan los procesos para que aprendamos a escuchar la señal de Dios. Muchas veces estamos metidos entre un pez y no sabemos cómo salir. Y eso le ocurrió a este profeta hasta que entendió la señal. Cuando entendió la señal, entonces fue y la hizo, lo que Dios le había mandado a decir. Y esta ciudad se arrepintió. Dice que hicieron ayuno, se arrepintieron de la maldad, escucharon al profeta, obedecieron la señal, atendieron la señal de Dios, atendieron el semáforo en luz roja y se pararon todos. Dijeron, tenemos que hacer algo porque Dios dice que nos va a destruir en 40 días. Y se arrepintieron.
Lamentablemente no sucedió lo mismo en Sodoma y Gomorra. Vuelvo y repito, para que Dios haya enviado ángeles a Sodoma y Gomorra, tiene que haber tratado con Sodoma y Gomorra muchas veces. Tienen que haberle mandado muchas señales a Sodoma y Sodoma y Gomorra no se arrepintió. Sodoma y Gomorra seguía y seguía y seguía en el pecado, seguía y seguían siguiendo a pecados de abominación hasta que el juicio de Dios se activó. Y fíjense si Dios es un Dios de amor, que comenzó a hablar con Abraham, a ver si Abraham podía decirle algo bueno de Sodoma y Gomorra. Porque el corazón de Dios no es destruir. El corazón de Dios es restaurar. Y Dios siempre va a buscar la manera de no hacerlo. Por eso te envía señales, 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 hasta que ya no puede más. Porque yo quiero decirte que las consecuencias son el cúmulo de ignorancia a las señales de Dios. Dios te envía una señal, Dios te envía otra señal, Dios te envía otra señal, y cuando va por la 23, entonces viene la consecuencia. En la palabra de Dios están las señales para que nuestras vidas transiten en paz, para que nuestras vidas transiten y lleguen a lugares seguros. Dios siempre nos va a enviar señales a través de alguien o algo que ocurre, pero cuidado con los despistes. No estés despistado, necesitas estar atento a la señal de Dios. Seguir el aviso de Dios es sumamente importante y vital para tu vida y para mi vida. Quizás hoy mismo Dios nos está enviando una señal que tenemos que atender con inmediatez. Así que revisa hoy, revisa si en tu vida Dios está enviando una señal que necesitas atender de inmediato. Ahora, 3 cosas fundamentales para identificar las señales de Dios en tu vida y en la mía. Sensibilidad, prudencia y determinación. Sensibilidad, prudencia y determinación. La sensibilidad tiene que ver con sentir, reconocer, identificar, con conexión. Somos sensibles cuando nos relacionamos con algo, nos hacemos sensibles con aquellos que nos relacionamos. Y podemos desarrollar esa habilidad cuando nos relacionamos. Los profetas de Dios eran personas que desarrollaban una alta sensibilidad a la voz de Dios. Eran capaces de escuchar la voz de Dios entre tantas voces. Hoy hay muchas voces. Todo el mundo está hablando. Y desde que llegaron las redes sociales, más todavía. Hay muchos hablando. Todo el mundo da una opinión. Pero tú tienes que identificar cuál es la voz de Dios. Tú tienes que ser sensible a la voz de Dios. Porque hay muchas voces que parecen la voz de Dios, pero no lo son. Porque recordemos que el enemigo es un imitador. Él imita a la voz de Dios. Pero nosotros tenemos que, la sensibilidad que podamos desarrollar nos permite ver la autenticidad de la voz de Dios en nosotros. La sensibilidad en ese sentido es como algo que nosotros podemos oler y nos olemos. Podemos identificar y discernir lo que Dios está hablando a través de una señal. Es reconocer su naturaleza, sus maneras de actuar
cómo piensa. A veces toma tiempo y proceso. Pero sí podemos desarrollar la sensibilidad que nos ayuda a identificar la voz de Dios. La mejor manera de desarrollar esa habilidad es intimidad con Él. Mientras más estamos en intimidad con Él, más desarrollaremos la sensibilidad de escuchar su voz, de poder discernir sus señales. Cuando usamos los puertos de conexión de nuestras vidas, los 5 sentidos, ¿verdad? El oído, la vista, el olfato, el oído, y todo lo conectamos con Él, pues vamos a desarrollar esa sensibilidad que nos ayuda a identificar cuándo las cosas vienen de Él y cuándo no. Alabado. Hay muchas cosas que vienen a nuestras vidas, pero no todas son de Él. Parecen buenas, pero no lo son. Y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para ver las señales, cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Cuándo este trabajo es de Dios y cuándo no es de Dios. Cuándo esta amistad es de Dios y cuándo no es de Dios. Cuándo esta relación es de Dios y cuándo no es de Dios. Porque Dios siempre te va a mandar una señal. Dios siempre te va a mandar un aviso. Dios no te va a dejar que tú entres en un lugar sin antes haberte avisado que no era su voluntad. Lo que nos lleva a la prudencia. Proverbios 8:12 dice: yo, la sabiduría, habito con la prudencia y hallo la ciencia de los consejos. En otras palabras, la sabiduría y la prudencia viven juntos en el mismo lugar. Una persona sabia, por consecuencia, es prudente. Y el que es sabio halla la ciencia del cómo. Todos los problemas tienen una ciencia para resolverla. Por eso el don de ciencia. Todos los problemas tienen una ciencia para resolverla, que vienen de Dios. El sabio en Dios es un científico espiritual. Entiende las ciencias de Dios para resolver conflictos. Y más que para resolver conflictos, para evitar conflictos. Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El prudente es aquel que fue avisado de algo y hace caso. El prudente es el que ve la señal de stop y se detiene. Es aquel que no pasa, ¿verdad?, cuando no puede pasar. Ahora, el imprudente es el que ve la señal y continúa. Ves que Dios te está mandando señales y señales y señales y sigues haciendo lo mismo. ¿Cuántas personas tú conoces así? Cuando vienen las consecuencias es porque hemos ignorado un cúmulo de señales enviadas por Dios. El rey David, ¿verdad? El rey David, conforme al corazón de Dios, también ignoró las señales. Así que, como dice la Escritura, aquel que se cree, que esté firme, tenga cuidado, no vaya a caer. Nosotros tenemos que tener cuidado, nunca te puedes confiar. Porque mira al rey David, hombre conforme al corazón de Dios, y cayó. Pero antes de ser confrontado por el profeta Natán, David tuvo que haber recibido muchas señales de parte de Dios. Pero aún así, David seguía, David continuaba hasta que vino la confrontación como consecuencia.
Su actitud fue de un imprudente que vio el peligro y continuó hacia adelante hasta que Dios mandó la señal viva, el profeta Natán. Porque hay una tendencia en el ser humano que dice: a mí no me va a ocurrir, a mí no me va a pasar. A otros le pasó, pero a mí no. La pregunta es: ¿por qué no te va a pasar? Si a otros le pasó, ¿por qué a ti no? ¿Por qué tú crees que no te va a pasar? Pero hay una tendencia. Muchas veces he visto a la gente cometer errores y eran, como decimos en el béisbol, eran jugadas cantadas. Se sabía. Y caen en el error. Después termina ocurriéndoles. Y así como la sabiduría y la prudencia viven juntas, el ego y la imprudencia también viven juntos. Si algo te hace un imprudente es el egoísmo. Por eso decimos que el principal enemigo del ser humano es el egoísmo. Porque el ego, el orgullo te hace ser un imprudente. Por eso la sabiduría no está con los orgullosos. La sabiduría está con los humildes. Porque con los orgullosos está la imprudencia, pero con los humildes está la prudencia. Porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Porque nadie sabe más que yo. Porque yo estudié, yo me gradué, pero estás actuando como un ignorante. Estás actuando como si no supieras nada. ¿De qué te valió el estudio? ¿De qué te valió prepararte tanto? ¿De qué te valió ser el teólogo de los teólogos si no muestras el amor de Dios? ¿De qué te vale haber hecho una maestría si no muestras la compasión de Dios? Si no muestras la misericordia de Jesús en la cruz. ¿De qué te valió? Y sigues actuando con imprudencia, acabando con la estructura. Hay mucha imprudencia en este mundo. Hay más imprudente que prudente. Vivimos en un mundo muy imprudente que causa mucho daño. El daño de este mundo es por la imprudencia de este mundo. Si el mundo fuera más prudente, no hubiera tanto daño. Pero hay muchos imprudentes. Como cabeza en este mundo hay mucho daño. Provocando todo tipo de conflictos, todo tipo de problemas. Seres humanos con arrogancia y prepotencia que actúan con mucha imprudencia, causando mucho mal. Inventándose cosas, creyéndose que son sabios, creyéndose que pueden competir con Dios, creyéndose literalmente Dios. Y eso es una gran ignorancia. Y eso es una gran imprudencia. Porque el hecho de que tú tengas ciertas y determinadas habilidades en una cosa no te da el derecho a tú competir con Dios. Nunca. Porque tú y yo somos un aliento de Dios. Si Dios detiene ese aliento, hasta ahí llegó tu inteligencia, ahí quedó todo. Por eso nosotros tenemos que ser experimentados en la prudencia, cristianos, experimentados en la prudencia, entrenados en ser prudentes.
tropas especiales en la prudencia. Para eso tenemos que aprender a controlar las emociones. Las emociones nos hacen, a veces, no siempre, pero a veces nos hacen imprudentes. Tenemos que aprender a controlar las emociones. Porque muchas veces las emociones son inversamente proporcional a la prudencia. Las emociones que no se controlan nos hacen cometer muchos errores. Y no quiere decir que ahora seas un antiemocional, sino, como siempre decimos, hay un balance. Sé emocional cuando tengas que ser emocional, pero sé racional. Que tus emociones no apaguen tu raciocinio. Que tus emociones no apaguen el poder pensar y analizar, y el poder de análisis. ¿Cuántos emocionales hay aquí? Todos somos emocionales. Apliquémosle prudencia a las emociones. Tenemos que entrenar porque no es fácil. ¿Allá? Por ejemplo, cuando te ofenden, tú eres un emocional, tú respondes. No tú, tus emociones responden. De ahí te metes en un problema. Pero si desarrollamos la prudencia, le decimos a las emociones, estate quieta, control. Entonces nos convertimos en prudentes. A veces yo he tenido ganas de responder y me han criticado porque no he dicho nada. Pero le he echado mano a la prudencia para no responder. Y siempre que hago eso gano. Siempre salgo ganando cuando hago eso. Porque, ¿sabes qué? Vamos al tercero, la determinación es importante. O la predeterminación, como he dicho yo muchas veces. La determinación ante las señales. Cuando tomamos la determinación antes que vengan las señales de Dios, pues estamos estableciendo un fundamento para que Dios nos hable y para que Dios nos guíe. Tú te determinas conforme a lo que la palabra de Dios dice, y Dios ya sabe que te puede mandar una señal segura, porque ya tú estás determinado ante cualquier señal que Dios te pueda mandar. Porque la determinación anticipa la señal. Cuando aparece la señal que Dios nos manda, pues ya la identificamos al instante, porque ya tú te predeterminaste en tu mente a la señal y por consiguiente la reconoces al momento y comienzas a tomar acción. Esto de determinarse es sabio. Es sabio. ¿Cómo me determino? Daniel 1:8. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción y la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Daniel se predeterminó a que no iba a comer lo que comiera el rey, porque había contaminación en la comida del rey. O sea, no todo lo que te inviten a comer es bueno. Daniel parece que tenía este método de predeterminarse a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Y a veces tú sabes que no podemos elegir, ¿verdad? A veces no nos toca otro remedio, como le pasó a Daniel,
que fue llevado cautivo, no pudo elegir ir a Babilonia. Daniel fue llevado a Babilonia. Pero en medio de lo que estaba ocurriendo, Daniel estaba determinado a obedecer a Dios. Daniel estaba determinado a hacer lo que Dios dijo que hiciera. Tuvo que vivir en una cultura completamente diferente a los principios de Dios. Pero esa determinación provocó en Daniel un fundamento para que la profecía en Daniel no se contaminara. Para que la palabra de Dios en Daniel fuera poderosa. Para que la vida de Daniel fuera poderosa en Dios. Para que las señales proféticas de Dios vinieran con claridad a sus vidas. Porque si Daniel se hubiera movido un poquito, pues entonces Daniel comenzaba a discernir mal. No veía las cosas bien, pero como Daniel desde el principio se propuso en su corazón no contaminarse, pues entonces había un fundamento para que Dios derramara sobre él su presencia, para que Dios derramara sobre él su palabra, para que Dios diera profecías poderosas a través de Daniel. Daniel fue el único que pudo revelar el significado del sueño que atormentó al rey Nabucodonosor. No hubo otro, ni sabios, ni entendidos, nadie. Solamente Daniel tuvo la ciencia para descubrir el sueño. Daniel fue quien descifró las letras en la pared. Daniel fue muy respetado en el imperio babilónico porque propuso desde el principio en su corazón no contaminarse. Se determinó. Daniel mostró un carácter determinado a las cosas de Dios, de manera que cuando vino el edicto de adorar a la imagen, y los amigos de Daniel también, había decidido no postrarse ante nadie, solamente ante Dios. Desarrollar un carácter determinado hacia Dios te hace confiable. Porque te ayuda a serle fiel a Dios. A permanecer. Tú dices, Señor, ayúdame a serte fiel. Determínate. ¿Cómo puedo hacerle fiel a Dios? Determínate en Dios. ¿Cómo me determino? Bueno, cuando venga esto a mi vida le digo que no. Cuando venga esto a otro a mi vida le digo que no. Cuando venga algo a mi vida le pregunto a Dios si sí o no. Si me van a dar un buen trabajo pero tengo que comprometer la palabra de Dios, digo que no. Si viene una mujer a moverte la colita, tú le dices que no. Si viene un hombre a estarte hablando cositas bonitas, tú le dices que no. Porque este es un hombre o una mujer casada o casado. Amén. Eso es predeterminación. Cuando venga alguien a invitarte a una fiesta que tú sabes que a Dios no le agrada, le dices que no. No te van a invitar, fíjate. Una vez nada más te pueden invitar, ya después no te van a invitar más. Porque cuando te determinas así te haces confiable. Incluso las tentaciones pierden poder. Hay tentaciones que no van a venir a tu vida porque ya tú te determinaste antes. Hay tentaciones que no van a venir, no vienen. No van a perder el tiempo contigo porque tú eres un determinado. El enemigo dice, no me ha mandado a perder tiempo con este porque este está cerrado. El predeterminarte te va a evitar muchos conflictos. Predeterminarte con la palabra de Dios. Hay cristianos que llevan 20 años en la iglesia y todavía no se han predeterminado con la palabra de Dios. Que siguen jugando en el jueguito. Pero Dios quiere que hoy tú
te determines. Hebreos 3:15 dice: entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Endurecer el oído, no atender a las señales de Dios es ignorar. No atender las señales, no atender la palabra de Dios que viene a tu vida, pues te hará tropezar eventualmente. Termino ya. Nosotros los cristianos no solo atendemos, sino también que compartimos las señales. Hay un mundo bajo una imprudencia impresionante. Que no ve ni quiere hacer caso a las señales, y para eso nosotros somos los Jonás de estos tiempos. Portadores del mensaje que cancela el caos, el mensaje que nosotros puede evitar mucho desastre. En nosotros está la señal del Cordero, en nosotros está la señal del Hijo de Dios. Cada uno de nosotros somos portadores de la señal de Dios para estos tiempos. Donde leímos Mateo 24, todo lo que está ocurriendo hoy día son señales que ya se está acabando, que viene el novio, que ya es la medianoche, que pronto llegará el esposo, y nosotros somos aquellas que tienen las lámparas y tenemos que tenerlas encendidas como señal. Amén. Así que 3 cosas fundamentales: sensibilidad, prudencia y determinación para poder identificar cuáles son las señales de Dios en tu vida y en mi vida. Así que ponte en pie.